Hola queridos amigos, la paz de Dios reine en sus corazones. La lección pasada se titulaba Lo que la Biblia enseña de las señales que anuncian el regreso de Cristo. La lección de hoy se titula Lo que la Biblia enseña acerca del origen del pecado, pero antes vamos a comunicarnos con nuestro Padre Celestial. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, glorificado sea tu nombre para siempre. En este momento, Señor, te damos gracias y te invitamos a compartir con nosotros esta maravillosa lección. Bendice a cada oyente, a cada presente de este programa, que todos juntos podamos prepararnos para darte la bienvenida cuando tú vengas en gloria junto a nuestra familia, que ellos puedan aprender y ayudar a otros. Que ni uno se pierda cuando tú vengas, Señor. Cuídanos a todos bajo tus alas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, quiero hacerle una pregunta. ¿Quién hizo a Satanás? Él mismo. Dios no creó a Satanás. Satanás es un adversario, sino Dios creó a Lucifer, un ángel. A Lucifer, una criatura de extraordinaria belleza, era Lucifer. Era inteligente, era poco a poco, dice que él era inteligente, hermoso, y poco a poco cultivó la envidia, el odio, el orgullo, la avaricia. Él quería tomar el lugar que le corresponde a Dios. Quería ponerse en el lugar de Dios. ¿Saben ustedes que muchas veces las personas comienzan a crear orgullo después de recibir bendiciones de Dios? Lucifer engañó la tercera parte de los ángeles del cielo. Todo eso lo hizo y perdió el trono. Perdió la oportunidad que Dios le dio. ¿Saben que no podemos jugar con el pecado? En una ocasión, un caminante encontró una serpiente que yacía helada en la montaña. Y allí estaba ella con el frío, muriendo. Y aquel caminante tomó la serpiente y la colocó en su pecho. ¿Saben qué sucedió? La serpiente se fue reanimando y cuando se sintió bien, mordió a su ayudador, causándole la muerte. Así es el pecado. El pecado es algo horrible que mata a los seres humanos. Vayamos a la pregunta 1. La primera pregunta nos dice, ¿dónde y cuándo comenzó el pecado? ¿Creen ustedes que el pecado comenzó en la tierra o en el cielo? Vayamos a la Biblia, al libro de Apocalipsis. Apocalipsis 12, 7 al 10 nos dice, hubo una gran batalla en el cielo. Después hubo una gran batalla, ¿dónde? En el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Oye, hubo una gran batalla, ¿dónde? En el cielo. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. ¿Saben por qué? Para ellos, porque Satanás ya había engañado la tercera parte de los ángeles del cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Fue lanzado fuera del cielo.
el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Sus ángeles, o sea, los ángeles que él había engañado, que estaban de parte de él, fueron arrojados con él. Él engañó la tercera parte de los ángeles del cielo. Imagínate que en esta tierra son muchos los que están trabajando con él, pero Dios tiene el poder. Ellos son vencidos. Dios lo venció en la cruz del Calvario. Solamente tenemos que buscar a nuestro Padre Celestial. Vayamos a la pregunta 2. ¿En quién se originó el pecado? Ya ustedes saben que se originó en Lucifer, un ángel que se rebeló contra Dios. Ezequiel 28, 14 al 17. Allí ustedes pueden encontrar de una manera clara el origen de este ser. En Ezequiel 28, voy a leer un poquito, y nos dice: tú, querubín, grande protector. ¿Saben por qué era grande protector? Porque él cubría el rostro de Dios cuando los ángeles iban a adorar a Dios. Grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseaba. Tenía un privilegio muy grande este ángel. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Era perfecto. A causa de tu multitud, de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Eso le ocurre a muchas personas. Después que Dios bendice a los seres humanos, entonces se apartan de Dios. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Fue arrojado porque se engrandeció, porque Dios le dio un lugar muy alto. Muchas veces nosotros, cuando Dios nos da esas bendiciones grandes, entonces hacemos cosas incorrectas delante de los ojos de Dios. Y dice el verso 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Era hermoso. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Oye, es triste cuando Dios bendice a un ser humano y luego este ser humano se aparta de Dios. Vayamos a la pregunta 3. ¿Qué señal de obediencia dio Dios a Adán y a Eva? Saben que Dios sabía que ya Lucifer se había rebelado contra él. Entonces el hombre fue creado por Dios, lo creó y Dios lo llevó al huerto del Edén. Y le dijo allí: sean fructíferos y llenen la tierra. Miren, de todo huerto del árbol podrán comer, pero del árbol que está en medio del huerto no comerán, porque si lo comen morirán. Pero ¿qué hicieron ellos? Desobedecieron a Dios. Génesis 2, del 15 al 17. Pueden leer esa cita bíblica. Y allí narra la historia de estos dos seres queridos que Dios creó en el principio. Entonces la prueba de obediencia que Dios le dio a ellos fue no comer del árbol que estaba en medio del huerto, porque si lo comen morirán. Saben que el pecado no ocurrió porque ellos comieron del árbol, sino porque ellos desobedecieron a Dios. Ellos podían comer, pero cuando Dios le diera permiso. Es como cuando tú guardas un racimo de uva en la mesa y le dices a tu bebé: no puede comer esas uvas, no la puede tocar. Si el niño la toca, tú lo castigas, ¿verdad que sí? Eso sucedió con Adán y Eva. Vayamos a la pregunta 4. ¿En qué consistió el primer pecado? Génesis 3, 1 al 6. En desobedecer a Dios. En Génesis 3,
1 al 6, ustedes van a encontrar esta hermosa historia. En desobedecer a Dios consistió el primer pecado. La pregunta 6 nos dice, ¿qué es pecado? Primera de Juan 3:4. Es transgredir la ley de Dios. Pecado es transgresión de la ley. San Juan, Primera de Juan 3:8. Primera de Juan 3:8. Nos dice también, ¿a quién se somete el pecador? Esta es ya la pregunta 6. ¿A quién se somete? Recuerden que la pregunta 5 es, ¿qué es pecado? Que es transgredir la ley de Dios en Primera de Juan 3:4. Pecado es transgredir la ley de Dios. Transgresión de la ley. Pero en el capítulo 1 de Primera de Juan, capítulo 3 de Primera de Juan, en el verso 8, nos dice, aquí nos dice Primera de Juan 3:8. ¿A quién se somete el pecador? Se somete a Satanás. Dice que cuando nosotros pecamos, ¿qué hacemos? Nos sometemos al enemigo. Primera de Juan 3:8. Vamos a buscar a Primera de Juan 3:8. Primera de Juan 3:8 nos dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces el pecado se somete a Satanás. La pregunta 7 nos dice, ¿cuál es el resultado final del pecado? Una persona que sigue pecando deliberadamente y no se arrepiente, ¿cuál es el resultado final de esta persona? Es la muerte. La muerte. Eso se encuentra en Romanos 6:23. Queridos amigos, después de aprender una lección tan maravillosa, ¿qué debemos hacer? La Biblia contesta en Santiago 4:7, resistir a Satanás en el nombre de Jesús. Debemos reprender al enemigo cada vez que traiga pensamientos negativos a nuestra mente. No transigir con el pecado, no debo jugar con el pecado nunca más. Romanos 6:12. Vencer con la ayuda de Dios. Romanos 8:37. Ahora debo tomar una decisión definitiva. ¿Cuál es mi decisión? Procuraré con la ayuda de Dios limpiar mi vida de todo pecado. Quiera Dios que esa sea tu decisión. Con la ayuda de Dios, limpiar tu vida de todo pecado. Dile a Jesús hoy, te entrego mi vida y mi corazón, perdóname y límpiame. Oremos. Amado Dios y eterno Rey que estás en los cielos, gracias te damos por esta lección importante que nos ha ayudado a analizar. Permite que llegue a lo más íntimo de los corazones y que pueda darle entendimiento y sabiduría a cada presente de este estudio bíblico. Para ello comprenderla y obedecerla y prepararse para ese día glorioso cuando tú vengas. Que ni uno se pierda cuando tú vengas, sino que todos estemos listos para darte la bienvenida. Gracias, Señor. Líbranos a todos de accidente, de atraco y de malas enfermedades. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.